Muy buenas noches. La relación entre México y Estados Unidos se está complicando, por decirlo menos. Hay muchos temas en la agenda. Desde luego está el tema migratorio, el tema económico y qué decir sobre el tema de las drogas, en particular el fentanilo, que mata a más de 100,000 estadounidenses al año pasado por sobredosis. Bueno, el presidente López Obrador ha reaccionado aquí en México diciendo que él va a participar en las elecciones del próximo año haciendo campaña en contra del Partido Republicano, el partido que está proponiendo pues las medidas más radicales en contra de México. Así que ya se metió Estados Unidos a la contienda de México y México se está metiendo a la contienda de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de esto? Vamos a debatirlo aquí en el estudio. Se encuentra con nosotros Denise Dresser. Denise, buenas noches. Hola, buenas noches. De Mario Regada. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Leo, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, Denise? Y vía remota está Pablo Magluf. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, colegas. Pues empecemos contigo, Denise. Siempre complicada, ¿no? La relación México-Estados Unidos, hay que decirlo, pero hay veces que está más complicada que otra. Y yo tengo la percepción, y te pregunto, que como el año que entra se van a juntar las elecciones de Estados Unidos y las elecciones de México, las dos presidenciales, pues lo que estamos viendo es que en Estados Unidos están aprovechando a México como piñata electoral, pero México, el presidente López Obrador, al parecer también quiere utilizar a Estados Unidos como piñata electoral. Sí, y ya lo hemos comentado en esta mesa, las reacciones en Estados Unidos y la toma de postura por prominentes miembros del Partido Republicano y del Partido Demócrata en cuanto a la injerencia en México, declarar a los cárteles organizaciones terroristas, incluso invadir militarmente para frenar el tráfico de fentanilo, era previsible por el juicio a García Luna, sí. Y cómo desató eso toda una serie de artículos en la prensa estadounidense, no solo de ese juicio, sino también sobre la erosión democrática en México, el avance del crimen. Estoy pensando en el artículo de David Frum en The Atlantic, el artículo editorial de Fareed Zakaria en The Washington Post. Bueno, más importante, lo sacó en su programa de CNN, que se ve más que es lo que se lee el Washington Post. Sí, ¿no? también. Durísimo. Sí, durísimo. El artículo de Anna Applebaum también en el The Atlantic. En fin, México se volvió tema. Ian Bremmer. Ian Bremmer, claro. En una posición totalmente contraria. Sí. Buen tema le entramos. Pero diciendo que el futuro de México era fantástico por el nearshoring que estaba trayendo. Pero el caso es que México se volvió un tema popular. Claro. Y la presión estadounidense era previsible que comenzara a crecer. También por las cifras que están saliendo de las muertes por fentanilo. Pero sí creo que están aprovechando esto por la coyuntura electoral. Claro. Le están hablando a sus bases, le están hablando a sus constituents, no le están hablando a México ni al presidente López Obrador. Y el presidente López Obrador también le está hablando a su propia base electoral. Porque, a ver, él no dijo nada cuando Trump amenazó con también invadir México, mandar tropas, bombardear, y hubo un injerencismo estadounidense en muchos temas durante esa presidencia y guardó silencio. Pero ahora, con las elecciones que se avecinan, usar la carta anti-yanqui, anti-gringos, la defensa de la soberanía nacional, incluso la marcha del próximo sábado, encaja perfectamente en esa narrativa. Entonces, no me sorprende. Ahora, una cosa es ese ruido que se da a nivel de las élites políticas en ambos lados de la frontera, y otra es la relación bilateral en sí. Y ahí lo que veo más problemático es lo que está sucediendo en el área comercial. O sea, el hecho de que hay un tema pendiente ahí de resolución de controversias por
violaciones mexicanas al acuerdo. De la parte energética, también, particularmente eléctrica. Sí, ¿no? También el maíz transgénico. Ahora ya empezaron las consultas. Sí, más allá de lo que digan los políticos, el caso es que hay un problema compartido que no ha sido resuelto y que no se va a resolver con estos dimes y diretes. Y es la adicción de los estadounidenses al fentanilo, la crisis de los opioides, que, por cierto, recomiendo un gran libro de Patrick Radden Keefe que se llama Imperio del Dolor, sobre cómo la compañía Purdue de los Sackler provocó la crisis de los opioides, impulsando el OxyContin, que se volvió la droga que más estadounidenses ha matado. Y cuando la sacaron del mercado, los que ya estaban adictos, entonces empezaron a buscar el fentanilo. Totalmente. Pero ahí el tema es que hubo una colusión para salvar a la empresa, para apoyar a la empresa, no enjuiciar a la familia Sackler. O sea, hay una responsabilidad estadounidense en no combatir de manera adecuada su propia crisis de las drogas. Y por el lado mexicano, pues nuestra incapacidad para frenar lo que es la exportación de un opioide tan recurrido en el mercado. Eso es imposible. Porque aparte el fentanilo lo puedes llevártelo en un backpack, 500 pastillas, ¿no? Y a ver, para un backpack. ¿Sí? Es tan pequeña las cantidades que se necesitan que es casi imposible detenerlo físicamente. Imposible. Entonces es una batalla perdida de por sí. Pero justo trato de hilar este tema que saca Denise nuevamente de forma muy interesante y relacionado con lo que hablamos hace 3 semanas sobre el caso de García Luna y el uso político que la DEA le daba, el presidente de México, pero también la DEA a este tema. Y según me acuerdo, nuestro argumento era, ojalá el presidente en este caso se pusiera soberanista. Y casi que nos escuchó porque su discurso soberanista a las 2 semanas seguía las mismas líneas, como diciendo que la DEA no hacía bien su trabajo, que ese no debería ser el enfoque correcto, que los republicanos que dijeron cosas terribles sobre invasiones a México, y demás, estaban cruzando una línea que a México ya le es inaceptable y entonces mandó a que el canciller se reuniera en Estados Unidos con los cónsules para ver si movilizaban a la comunidad en contra de esas personas que atentaban contra la soberanía mexicana, que es un viraje completo a lo que habíamos dicho antes. Pero si por no, otro eso lado, no es intervencionista. No. Pero por otro lado, indica, yo creo, algo que a mí no me disgusta ver, que es que México se ponga más inteligente con el uso retórico que hacen los estadounidenses de México en su conversación pública. Y no solo me refiero en esto a los congresistas republicanos que ya están invitando a invadir a México como si esto fuera no su mayor socio comercial, una colonia, no sé qué están pensando, una cosa ofensiva, injerencionista además. Tiene razón el presidente. Pero hay otro lado, el lado más interesante quizá, que es que estoy convencido que la relación bilateral entre México y Estados Unidos está pasando por un momento de recomposición, como no lo habíamos visto en mucho tiempo, por varias razones. Una de ellas la dijo bien Luis de la Calle el otro día. En los 4 momentos de México que le ha tocado vivir desde el NAFTA hasta nuestros días, pasando por luego la elección de Fox y la democracia y después las reformas estructurales de Peña, que bueno, duró poco esa emoción. Esta cuarta es la que él ha visto nunca como más vital, con más energías del lado estadounidense. Y debo de interés. La cantidad de interés que hay en Estados Unidos sobre México el día de hoy, yo nunca tampoco la había visto en mi vida entre aquí y allá, digamos. Y recientemente... Y tú tienes experiencia, porque tú estás muy metido en el tema de las ONGs. Recientemente más. Y no solo es por el asunto de la relocalización industrial fuera de China y hacia México, que sí es una de las pilares fundamentales que van a cambiar esta relación, pero también como que ya se normalizó en la vida pública estadounidense hablar sobre México. No con responsabilidad. No estoy seguro que de forma representativa. De hecho, los periodistas, que bien dijo Denise, es otro de los episodios que pasaron en estas últimas 3 semanas, que nos abrieron los ojos a muchos sobre el lugar, de forma crítica, sobre el lugar que tiene México en la conversación pública estadounidense. Yo no estoy seguro que es representativa de la riqueza de la discusión pública que existe, deja tú en la hora de opinar, en el país, en los medios. En México se habla mucho. Tanto Fareed Zakaria como Anne Applebaum, como David Frum, como Ian Bremmer, como Jacobin, digo, no estuvieron mal sus piezas, pero cada una representaba una voz editorializada, con un cierto sesgo, como debe de ser. Pero también
las respuestas entre ellos se parecían, o sea, como compiten por quién hace el mejor resumen de qué está pasando en México, cuando realmente no se trata de comunicar cuál es el resumen. Y para hacer resúmenes, pues hay mejores comunicadores mexicanos que pueden hacer ese resumen. Yo creo que faltan voces mexicanas. Allá, por ejemplo, la que ha hecho Jorge Castañeda históricamente, pero sí, más, mejores, más variadas que la que ha hecho Jorge Castañeda hasta ahora, que transformen el lugar de México en Estados Unidos, porque los retos que se vienen en esta nueva relación bilateral, que está hecha de variables estructurales, pero también de integración cultural, nunca había habido tantos estadounidenses viviendo en México como el día de hoy. Y eso hace que la integración hacia adelante tenga retos para los cuales México no estoy seguro que está totalmente preparado. De acuerdo. Fíjate que en la colonia donde yo vivo ya me siento más en Brooklyn que en la Condesa. Pero deja eso, San Miguel, Los Cabos, sí, Quintana Roo, Michoacán, en Veracruz. No, indudablemente son dos países que se están integrando cada vez más, donde hay cada vez más interés. Y por eso es importante el tema de la relación, ¿no? Ahora, sí quisiera hacer una pequeña acotación. Lo que a mí me sorprendió de la cobertura que hubo, editorial sobre México en las últimas 2 semanas, es que ya no era solo el tema de las drogas y el crimen, era ya el tema de la democracia en México y el tema del Estado de Derecho. Sí, es cierto, aunque yo... Ese tema no había estado en la agenda y me pareció interesante. Creo que tiene que ver también con la cobertura que se le dio a las marchas del INE y lo que está ocurriendo con la reforma electoral. La discrepancia de Ian Bremmer fue interesante también. A ver, deja que... Sí, perdón. Venga, Pablo. Hijo, yo no estoy de acuerdo con Mario. Yo creo que sí está en crisis la relación. Yo creo que sí hay una evidente fricción, una erosión en la comunicación y en las relaciones bilaterales. Denise hacía una distinción muy importante. Tal vez lo estridente, lo electoral, lo mediático puede ser efímero, ruidoso y pasajero, pero está indisolublemente conectado a lo otro, a lo burocrático. La prueba fehaciente es que la semana pasada se reunieron pues los comités de servicios, las Fuerzas Armadas en la Cámara de Representantes y el Comité de Inteligencia en el Senado estadounidense. Y ya hay amplio consenso, tanto en demócratas como en republicanos, de que la crisis de seguridad en México es una cuestión de seguridad nacional en Estados Unidos. Un poco con el estigma que me parece sí serio de que México tolera el narcotráfico. Ya sabemos que somos el chivo expiatorio, ya hemos denunciado su hipocresía, pero si entiendo bien a Denise y suscribo, es muy probable y en todo caso factible y posible que de lo electoral y mediático y estridente se escale inevitablemente a la política pública y sobre todo a la política foránea, ¿sí? Ya con medidas que, pues, hemos comentado, incrementarían el injerencismo, la estatización, más imposiciones, más operaciones, más guerra, más recursos, más condicionamientos. Por supuesto que ninguna de estas situaciones pues ayudan ninguno de los dos lados estridentes. Yo esperaría que las agresiones del lado de Estados Unidos, desde luego, fueran respondidas de este lado con contundencia, con firmeza, pero con inteligencia y diplomacia. Y desde luego estamos viendo lo contrario, estamos viendo una provocación de este lado también por la conveniencia de la política local. Pero yo sí veo que ya se empieza a transitar, está en el horizonte, el escalamiento de lo meramente político, electoral, efímero, a lo ya más serio. De todas formas, y con esto cierro, lo estridente y lo mediático también es grave, no porque sea efímero y pasajero y ruidoso, quiero decir que no lo sea. Es grave
y me preocupa precisamente la cuestión mediática, donde en efecto hay dos niveles. Una cosa son los medios serios de Estados Unidos, que ya los conocemos, Sacaria, Applebaum, Froome, el Wall Street Journal, que en esencia de hecho están con la resistencia democrática en México. Es gente seria pero poco leída. Y por otro lado están los bravucones, el amarillismo, ¿no? Fox News y Tucker Carlson, y ellos sí tienen la capacidad de generar un clima cuasi fascistoide en contra de México. Y lo malo ahí es que como está atado a lo electoral, pues no nada más es de republicanos, porque ese lenguaje fascistoide de estigmatización al enemigo público, a los paisanos allá, termina metiéndole presión a los demócratas también, pues a ver quién hace más, ¿no? A ver quién es más duro. Por eso los demócratas también han tenido que suscribir eso. Entonces sí me parece un clima tenso, no lo minimizaría, me parece delicado. A ver, yo aquí vi reacciones de ustedes cuando Pablo decía lo de los medios y que si había dos bandos, etcétera. Pero esto me lleva a algo que salió en la mesa, que me parece muy interesante, que es, tú decías, parece que hay una preocupación en Estados Unidos por la democracia mexicana. Yo soy muy escéptico de esas preocupaciones de Estados Unidos con las democracias en otros lados del mundo. Sí, pero a ver, a los Estados Unidos no les importa la democracia en otros países, ¿eh? Ellos mientras hagan business y esté estable y por eso... Pero a ver, aclaro, sí. La preocupación venía de ciertos escritores, editorialistas, analistas. Yo no estoy diciendo que la clase política estadounidense esté interesada. O sea, que cuando sale Bob Menéndez a decir es que la democracia en México nos preocupa, o sea, me parece absolutamente hipócrita. O sea, el hombre no se levantó pensando, hay que cuidar la democracia en México. No, lo está haciendo porque está viendo que los republicanos también están criticando a México y sabe que Biden ha sido muy blando con México en ese sentido. O sea, ¿qué ha hecho Biden? Un pacto con el diablo, el mismo pacto que tenía Trump, de guardar silencio sobre lo que ocurre políticamente en México a cambio de que detengan migrantes en la frontera y persigan migrantes y nos erijamos en el muro y el policía estadounidense. Correcto. Entonces, yo creo que el tema de la democracia no es tema, pero sí forma parte de todo un discurso de... hay que preocuparse porque en la medida en la que no contengan las drogas, se vuelven un problema de seguridad nacional. Y le meten la palabra democracia como para sonar más, digamos, progresistas o preocupados de manera integral. Estoy seguro. Pero ahora, creo que las respuestas han sido malas en ambos lados de la frontera. ¿Qué respuesta? Las posturas han sido malas en ambos lados de la frontera. O sea, condeno lo que han dicho tanto los republicanos como los demócratas de la injerencia que están desplegando o que quieren presionar a Biden a que actúe, pero tampoco estoy de acuerdo con la idea de que el presidente mexicano movilice a los consulados para que los mexicanos allá voten en contra de los republicanos. Ni creo que lo logre. No, pero a ver, yo siempre he apoyado la idea de que México debe tener una diplomacia más inteligente en Estados Unidos vía los consulados. De acuerdo. Y que hay temas que unen a la comunidad, que son pues los Dreamers, cuidar salir a votar, derechos de migrantes, políticos, acceso a la salud, todo eso. Pero eso es distinto a intervenir y decir voten en contra de cierto partido. Lo dijo el presidente. Exactamente. También que él haría campaña en contra, con los mexicanos americanos en contra del Partido Republicano. Bueno, eso creo que las leyes estadounidenses no lo permitirían. No, bueno, y las mexicanas. O sea, pero la ley no es lo que está a discusión aquí. No, pero... la retórica incendiaria. Exacto. Y además... ¿Qué tal si gana la presidencia un republicano? O sea, y es absolutamente contradictoria la postura que tuvo con Donald Trump,
donde fue obsequioso con los republicanos. No, pero deja tú eso, el que se lleva se aguanta. Porque imagínate, si eso hace el presidente de México, pues le contesta el presidente de Estados Unidos, pues yo voy a hacer campaña en contra de Morena. Podría haber una escalada. Imagínate, sí, pero yo creo que Biden es demasiado no lo va a hacer. serio pero, como para revirarle en el mismo sentido. Yo creo que Biden está esperando simplemente a que se vaya, está contando los días a que termine esta presidencia. No se va a pelear públicamente, va a dejar que estos temas simplemente... y yo creo que entiende bien que es contra esos dos republicanos en el Congreso, no contra... Exactamente. El sistema político. Y Marcelo Ebrard, este viaje en el que se presenta con los cónsules, eso es para consumo doméstico en México, no porque lo vayan a hacer activamente en Estados Unidos. Creo que, para empezar, estarían violando numerosas leyes, están invitando la reciprocidad. Imagínate si el presidente mexicano dice esto, aceptaría que el próximo candidato del Partido Republicano viniera a hacer campaña a México en pero, contra de Morena. ¿tú crees que el silencio era opción? Yo creo que no. No, pero no me pongas en una falsa disyuntiva. No, es verdadera. Había opciones entre la beligerancia y el silencio. Había una respuesta soberanista, inteligente, firme, que no se dio. Bueno, y no se dio porque le conviene políticamente al presidente. Por supuesto. O sea, también él está jugando a las elecciones. Así como ellos juegan con nosotros. O sea, de nuevo, esto no es ideal. Simplemente quiero decir que hay que polemizar dos palabras que suelen ser palabrotas y suelen ser esencializadas, asociadas a ideologías, a sentimientos morales, a ideas del derecho internacional, que hay que polemizar. Una es intervencionismo y la otra es seguridad nacional. Empiezo con seguridad nacional. Pablo decía que estaba en desacuerdo conmigo porque sonaba que lo que yo había dicho era que era una transformación suave pero positiva de lo que está pasando. Y él decía, no, es un momento crítico porque México está en una crisis de seguridad nacional que es lógico que le afecte a Estados Unidos. Creo que estoy en desacuerdo con Pablo y quiero explicarle por qué. Estoy en desacuerdo porque creo que definir la relación existente hoy entre México y Estados Unidos como una donde la principal preocupación debe ser la seguridad nacional es un error. Porque lo que pasa en la frontera, ¿sabes que en la frontera cuál es el total de la población mexicana que vive del lado mexicano y del estadounidense? Es una fracción mínima del total de la población nacional. La relación bilateral trata de los intercambios económicos poblacionales que existen sobre todo, más allá de la frontera. La frontera es crucial por razones logísticas y de obviamente los derechos de las personas que ahí viven, pero la relación bilateral no es de seguridad nacional. Reducir el asunto bilateral a la seguridad nacional no nos ha resultado en el pasado y hoy no es precisamente más crítica de lo que ya ha sido antes. Entonces, ¿por qué volverla al tema otra vez? Estoy en desacuerdo con eso con Pablo, pero dispuesto a discutir. Y el segundo tema, el intervencionismo. Pero, a ver, que es lo que quería revirar a Denise. Rápidamente, Mario, yo creo que la reacción de Pablo fue una palabra específica que usaste. ¿Cuál? Recomposición. La relación bilateral está en recomposición. Sí. Que eso lo sostengo. Creo que sí es verdad. Sí, pero no que sea que no tenga problemas. Es crítica esta transformación. Puede salir mal. Sí, eso sí. Yo creo que redefinición es una mejor palabra. Esa no me gusta porque implica que vamos a un mejor lugar y no necesariamente vamos a un mejor lugar. Va a depender del liderazgo, de decisiones específicas que se tomen en estos 2 años cruciales. ¿Qué va a suceder con el nearshoring este año y el siguiente? Ahí encontraste un punto de acuerdo. En eso sí estamos de acuerdo. A ver, deja que entre Pablo porque fue mencionado en esta discusión. Pablo. Sí, estoy de acuerdo con Denise. O sea, hay una redefinición. Pero las relaciones son tensas. Ahora, también estoy de acuerdo con Mario en que no debe de ser visto así, como un problema de seguridad nacional, pero esa es la opinión de Mario. Yo también la comparto. Lo que yo estaba diciendo es que no es lo que están pensando los comités de seguridad en Estados Unidos. Se reunieron la semana pasada los comités en la Cámara de Representantes de las Fuerzas Armadas y de Inteligencia en el Senado, y hay amplio consenso bipartidista de que el narcotráfico en México es un problema de seguridad nacional. Esa no es mi opinión. Yo coincido con Mario de que no debería de ser así y refleja en buena medida la hipocresía de Estados Unidos, pero lo es. Lo es, y del dicho al hecho, la preocupación tanto de Denise como la mía es que se pase
de lo meramente electoral y retórico a la verdadera política pública foránea. Sí existe ese riesgo realmente, porque, a ver, sí es cierto que los políticos suben la retórica y el discurso, ¿no? Durante las elecciones y, ¿no? Patalean y gritan y etcétera. Pero de ahí a las acciones ya hay un gran trecho, ¿no? Sí. Pero yo acabo de estar en el norte del país. Sí. Hablando con empresarios, fui a dar una conferencia a mujeres, en fin. Pero curiosamente, el sentir era y estoy hablando de empresarios que exportan a Estados Unidos, sobre todo en el sector manufacturero. Su sentir era el reflejado por Ian Bremmer y su artículo de optimismo. De hecho, el propio Ian Bremmer dice que se entrevistó con muchísimos empresarios y banqueros que le dijeron lo mismo. Yo también estoy optimista. A ver, yo también. O sea, pero lo interesante es que están optimistas no gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su política pública, sino a pesar. O sea, Tesla llega a pesar del presidente López Obrador. Están optimistas porque diga o haga el gobierno mexicano lo que diga o haga en términos soberanistas y de ponerle trabas a la inversión extranjera, no pueden frenar esta oleada de compañías chinas. Sí podrían. No, bueno, y sí la están frenando en la parte eléctrica. Claro, en la parte eléctrica. En la parte eléctrica. Y en la parte fiscal la podrían meter la pata, y en el endeudamiento público podrían meter la pata, y no lo han hecho. Y es lo que decía Ian Bremmer. Sí, pero no lo han hecho, no creo que porque no quieran, sino porque están demasiado ocupados tratando de ver cómo ganan la siguiente elección. O sea, sí, el discurso del presidente ha sido anti-inversión extranjera, con la excepción de Tesla. No me queda tan claro. A ver, a mí sí. A ver, todo esto que usa las empresas que nos vinieron a saquear, se han llevado demasiado. Las empresas españolas usa constantemente a Iberdrola como ejemplo de ese saqueo por parte de colonialistas. Iberdrola es verdad. Sí. Pero con casos específicos. Sí, es un discurso, no es un discurso que guste. Pero a pesar del discurso, a los en los hechos. Pero habla muy bien de Tesla y de otras compañías. Sí, pero en los hechos, ¿qué está sucediendo? Esas compañías que están viniendo están ignorando al presidente, están apostándole a la integración con Estados Unidos, a pesar de la retórica soberanista, antiintegración, etcétera. Están viniendo aquí porque quieren aprovechar el simple hecho de que hay una cercanía geográfica. No sé si estoy de acuerdo en que decir este tipo de cosas, las que dijo el presidente esta última semana, sean una retórica anti-integracionista. Yo más bien creo que es porque él ha dicho, la relación con Estados Unidos es fundamental para México, y es muy claro y lo repite una y otra vez. Simplemente le ha puesto un colofón a eso, que es, pero no se puede permitir este tipo de como lenguaje en la relación bilateral. No se pueden cruzar estas líneas de intervencionismo. Perdóname, Mario. Queremos una integración más justa a la que ha habido. Eso es lo que se entiende, según interpreto, de sus discursos. O sea, ven los hechos que ha pasado. Estamos en la peor controversia comercial desde que nace. Pero no han llamado al PAN. Espérame, Leo, eso es porque Biden no ha convocado al PAN. No quiere Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos ya demandó, y Canadá demandó a México, porque ese espíritu integracionista, el presidente lo saboteó con medidas que tienen que ver con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y todas las energías renovables. Y ahora el maíz. Entonces, yo no estoy tan segura, o sea, más bien veo, como siempre, contradicciones entre lo que dice y hace el presidente todos los días. La Unión Europea pelea por lo del maíz y el subsidio de un alimento a otro todos los días en los países. Es parte del pero no va acompañada de esta retórica antigringa constante. Venga. A ver, lo que pasa es que hay una inercia de integración inevitable, casi que supera cualquier gobierno temporal. Pero no hay que darla por hecho, no hay que darla por sentado. Ese me parecería un poco el error, la visión de Mario. De hecho, a mí me parece que la justa medida y la comparación es con la integración que más amplia posible que desearíamos. Y ahí es donde sí puedes interpretar a López Obrador como un dique, como un obstáculo. No hay que comparar con lo que hay, sino con lo que podríamos tener. Tenemos la posibilidad prácticamente
casi de sustituir a China, de hacer una transición energética al siglo XXI. Esa está sucediendo en su mayor, digamos, potencialidad posible. Yo creo que no, pero la inercia es inevitable, justo a pesar del gobierno López Obradorista. Ahora bien, me parece también un error mezclar lo comercial con el ámbito de la seguridad. Lo comercial, pues, puede continuar porque hay intereses privados, hay intereses que pueden tolerar lo otro, pero la seguridad me parece que sigue vigente y no hay manera de darle la vuelta. Por un lado, por la hipocresía de Estados Unidos, que ya nos agarró como chivo expiatorio, y por otro, por la indolencia del gobierno mexicano, que no persigue al crimen organizado acá. Entonces, ambas son posibles. Se nos acabó el tiempo, perdónenme. Sí, ni modo. Siempre aquí quedan pendientes. Por cierto, tenemos pendiente lo de la oposición, ese debate. Ya lo tendremos. Gracias, Denise. Gracias, Mario. Gracias, Pablo. Vamos a una breve pausa. Voy a platicar con Javier Oliva de la marcha en apoyo a militares presos en el país. Regresamos.